ahí sí toqué mal, es el concepto de homeostasis. ¿Ustedes recuerdan a qué nos referimos cuando hablamos de homeostasis? Sí, sí. Por A ver, supuesto. Magali. Es, es cómo se arregla, es cómo se arregla el medio interno para que la célula funcione bien. Bien, bien, bien. O Con mis sea, palabras. está perfecto. El concepto está. Justamente la homeostasis habla de eso, de un equilibrio que es dinámico porque permanentemente hay factores que se modifican, pero que el cuerpo humano lo que hace es implementar mecanismos para mantener ese equilibrio, ¿sí? Del medio interno, que son las condiciones fisiológicas que se requieren para que las células cumplan sus funciones, para que se puedan generar las reacciones químicas necesarias, ¿sí? Y el otro eje transversal de esta clase es lo que llamamos regulación metabólica. Y esto tiene que ver con cosas que hemos estado viendo de regulación de cada una de las vías cuando fueron dictadas oportunamente, donde nosotros hemos manejado como disparador para el análisis las necesidades de producir energía del organismo, ¿sí? Y hemos hablado ahí también de que se van a favorecer unas vías, se van a inhibir otras vías, en función de esta necesidad de producir energía, ¿sí? Hasta acá vamos, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. entienden por ayuno? La abstinencia de comida, de alimento, por un cierto tiempo, que puede ser 8 horas, 12 horas, demás. Bien, y bueno, y la ingesta o saciedad vendría a ser la situación opuesta, digamos, al ayuno en los términos en que ustedes están hablando, ¿verdad? Exacto. Bien, está muy bien como concepto para alargar desde ahí, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a decir que cuando hablamos en realidad bioquímicamente de estado de ayuno o de estado de saciedad, en realidad no nos estamos refiriendo a si estoy de niveles hormonales, ¿sí? Entonces, en el ayuno los niveles de insulina son bajos y tenemos aumento de la producción de glucagón y de adrenalina. En cambio, en el estado de saciedad lo podemos definir bioquímicamente por la situación inversa, es decir, niveles de insulina que se elevan y de glucagón y de adrenalina que disminuyen. ¿Estamos? Eso es en términos de explicar el ayuno y la ingesta bioquímicamente y no si o no estoy comiendo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, ahí se ve porque, a ver, déjenme ver si se puede achicar esto, porque me parece que queda muy grande ahí y no se ve el título. Sí, no se ve todo completo. No, por eso lo voy a achicar un poquito. A ver, ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Dale, perfecto. Entonces, nosotros hemos visto distintas vías metabólicas y hemos visto que estos metabolitos que se van generando, en realidad, se van a ir moviendo en función de las necesidades que tenga el organismo, ¿verdad? Y esto, químicamente hablando, es importante tener en cuenta que para que se den estas reacciones, tenemos que tener la actividad enzimática muy bien regulada, ¿sí? Entonces, el punto número uno para hablar de esta integración es hablar acerca de regulación de la actividad enzimática. Y como ustedes ya saben, cuando hablamos de este tema, hay distintos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos, ¿m?, es la cantidad de moléculas de enzima que tengo
que tiene que ser la adecuada y en el sitio adecuado para que se produzca una determinada reacción. Esto de la cantidad de moléculas de enzima va a depender de la síntesis por un lado y la degradación por otro. Ustedes saben que las enzimas son proteínas y por lo tanto la regulación de la síntesis de estas proteínas se va a dar a nivel de la información del ADN al ARN mensajero y también a nivel de la traducción. ¿Y se acuerdan qué era la traducción en la síntesis proteica? La traducción, La traducción, sí. cuando decodificábamos un ARN mensajero en... El ribosoma. Bien, o sea que es convertir, traducir ese mensaje del ARN mensajero en secuencias específicas de aminoácidos, ¿sí? Estos dos puntos de regulación son los que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de una regulación de síntesis, ¿sí? Esta producción de enzimas, que son de naturaleza proteica, son respuestas un poco más lentas que, por ejemplo, las influencias de la actividad enzimática que tiene la concentración de sustrato. Del balance entre síntesis y degradación. La degradación va a estar a cargo, como ustedes ya saben, de enzimas hidrolíticas, que son intracelulares, y en cada tejido las proteínas cumplen su ciclo de vida. En general, cuando hablamos de ciclo de vida, nos referimos al tiempo de vida media. Y ese tiempo de vida media significa el tiempo que tarda en degradarse el 50% de la molécula. Así se mide, digamos, esa vida media. Y la vida media de las distintas enzimas no va a ser igual, ¿no? Puede variar desde minutos a días, ¿sí? Es decir, que en este juego de síntesis y de degradación, las enzimas están siempre, continuamente, renovándose. Otro de los puntos que tenemos que analizar a la hora de hablar de la regulación de la actividad enzimática es la concentración de sustrato, ¿sí? Este es el tipo de regulación más simple. Esto lo vimos en la bioquímica 1, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Y acá, fíjense, recuerden esto, repásenlo si quieren, que cuando la concentración del sustrato, acá tenemos concentración de sustrato en abscisas y velocidad de la reacción en ordenadas, ¿sí? Cuando la concentración de sustrato está cerca o es menor que el valor de Km, o sea, en este rango, la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional a la concentración de sustrato. Ya a niveles superiores, ustedes recuerden que acá no era una relación directa, sino que se hacía como un hipérbole. Por otro lado, también otros de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática eran los moduladores alostéricos, por ejemplo, por feedback negativo, a veces feedback positivo. En general, los que son estabilizadores y reguladores son los de feedback negativo. Y otro modo de regular la actividad enzimática era la modificación covalente, que uno de los ejemplos que hemos visto es la actividad de ciertas enzimas que se puede relacionar con la presencia o no de los grupos fosfatos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos aumentar los niveles de glucosa en sangre, podemos obtenerlo a partir del glucógeno. Entonces vamos a tener que empezar a degradar el glucógeno. Este proceso se denominaba glucogenólisis, ¿sí? Y para eso voy a necesitar una enzima que es la glucógeno fosforilasa, que tiene que estar activa claramente, ¿sí? Y para eso necesito fosforilarla. Si a esta enzima se le saca ese grupo fosfato, se inactiva, se va a inhibir la glucogenólisis. ¿Estamos? ¿Me Sí, van sí, sí. siguiendo hasta acá? Sí, 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 sí. Bueno, estos tipos de regulación
alostéricos y covalentes, son más rápidos, digamos, que el de producción de enzimas, claramente. Bien. Antes de empezar a irnos ya a las distintas vías, simplemente con esta imagen quiero que recordemos lo que nosotros en algún momento habíamos hablado como encrucijadas metabólicas, ¿sí? Es decir, son puntos donde se abren distintas alternativas metabólicas. Una de ellas era la glucosa 6-fosfato, que la glucosa 6-fosfato, como ustedes recordarán, puede seguir por la vía de la glucólisis, puede generar también, al perder el grupo fosfato, liberarla y, o sea, permitir la liberación de glucosa. Puede ser también utilizada para producir glucógeno. También se va a relacionar con la vía de las pentosas fosfatos, ¿sí? Otra encrucijada metabólica de la que habíamos hablado, o punto, como les decía, a partir del cual se pueden generar distintas alternativas metabólicas, era el piruvato. Una de las cosas que le puede pasar al piruvato es descarboxilarse para dar acetil-CoA. Esa acetil-CoA, como saben, puede entrar en el ciclo de Krebs o puede tener otras vías también. Ya vamos a ir al acetil-CoA. El piruvato también puede dar glucosa a partir de la vía gluconeogénica, ¿sí? Puede transaminarse a la anina, también en anaerobiosis puede reducirse al lactato. Otra encrucijada era la acetil-CoA, que veíamos recién, que en las vías oxidativas, esa acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Generando energía útil que va a ser utilizada después en la cadena respiratoria y en la síntesis de ATP. También la acetil-CoA es necesaria para sintetizar otros compuestos, como por ejemplo cuerpos cetónicos, para la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, ¿sí? Y acá, a ver, lo voy a checar un poquito porque me parece que no lo están viendo bien. Estamos viendo distintas fuentes de energía. Ustedes acá tienen, fíjense, distintos metabolismos integrados. Este sería el de hidratos de carbono, el de proteínas, el de lípidos, ¿verdad? La principal fuente de energía es la glucosa. Y esa glucosa puede venir por una fuente externa, por la alimentación, o puede venir de un endógena, digamos, de los depósitos que hay de glucógeno a nivel fundamentalmente hepático, ¿sí? Esa glucosa, ustedes ya habían visto, por glucólisis, me va a dar el piruvato que hemos visto recién, y así va a seguir la vía que habíamos descrito para ella. Si no dispongo de glucosa, de la vía alternativa como fuente de energía, es a partir de los ácidos grasos, ¿sí? Esos ácidos grasos, en realidad, se movilizan desde los triglicéridos citosólicos mediante la lipólisis, ¿sí? Esos ácidos grasos luego van a ser utilizados para producir energía mediante la beta-oxidación, ¿sí? Esa beta-oxidación va a llevar a acetil-CoA, que va a continuar por la vía que habíamos visto previamente. Por eso decimos siempre que el acetil-CoA es un intermediario clave en la interconexión entre glúcidos y lípidos, en esto que llamamos metabolismo intermedio, ¿sí? En el ciclo de Krebs, nosotros habíamos visto que en un ciclo que no solo era catabólico, sino que también es anabólico. ¿Recuerdan? Era anfibólico. Y en esta de hablar de síntesis, veíamos que había intermediarios que son precursores de biomoléculas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del succinil-CoA?
a partir de la succinil-CoA, ¿qué compuestos podemos sintetizar? Porfirinas. A partir de alfa-cetoglutarato podemos, por transaminación, generar aminoácidos. El oxalacetato, que es otro de los intermediarios del ciclo de Krebs, es muy interesante y ya lo vamos a hablar con un poquito más de profundidad. Acuérdense que a partir del oxalacetato también, por la vía gluconeogénica, podemos llegar a obtener glucosa, ¿sí? La relación, bueno, antes de eso, la relación entre glúcidos y ácidos grasos, podemos destacar puntos principales, ¿sí? Por un lado, sabemos que a partir de un glúcido puedo obtener triglicéridos, ¿sí? A ver, ¿alguno me puede explicar esta conexión? ¿Cómo puedo conectar glúcidos con triglicéridos? ¿Qué necesito para formar triglicéridos? Necesito ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Bien, si ustedes se recuerdan, durante la glucólisis se forma la dihidroxiacetona fosfato, a partir de la cual se puede generar glicerol, que es uno de los compuestos que necesita para formar triglicéridos, ¿sí? Por otro lado, también en el metabolismo de los glúcidos, como veíamos recién, llegamos a acetil-CoA, y la acetil-CoA es un precursor fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si tengo glicerol y tengo ácidos grasos, puedo formar triglicéridos, ¿sí? Sí, ¿Cómo? sí, quedó claro. Bien. Claro, Por claro. otro lado, viéndolo ahora en el sentido inverso, podemos decir que el glicerol este, es el único componente de los lípidos, o sea, como parte de los triglicéridos, ¿sí? Que es glucogénico. Y eso lo vimos en gluconeogénesis, ¿sí? Estos ácidos grasos que vienen de la lipólisis de los triglicéridos, como habíamos visto, se van a oxidar a acetil-CoA por la beta oxidación y van a producir energía. Pero por otro lado también, en la vía no glucogénica, esa acetil-CoA se va a utilizar para la síntesis de colesterol, de cuerpos cetónicos, ¿sí? De ácidos grasos. En relación a esto que vemos, o sea, como dijimos, la principal fuente de energía eran los glúcidos. En segunda instancia, los lípidos. Las proteínas en general no se utilizan como fuente de energía, salvo en situaciones verdaderamente críticas y que no son beneficiosas para la salud. ¿Qué podemos referirnos de la importancia del aporte de estas biomoléculas? ¿Sí? Por un lado, en esta vía de los glúcidos, ¿sí? Nosotros vimos que se van a producir alfa-cetoácidos, ¿sí? Que por transaminación se pueden convertir en aminoácidos. Por ejemplo, el piruvato, por transaminación, me puede dar Oxalato. alanina. El oxalacetato, que también formaba parte de esta vía que estábamos hablando recién, me puede dar, ¿qué me puede dar? Aspartato. Muy bien. El alfa-cetoglutarato, ¿qué me puede dar? Glutamato. Glutamato. Bien. Y recuerden también que en estas interconexiones, tanto
alanina, como el oxalacetato que dije recién, son glucogénicos, ¿sí? Bien, vamos a empezar con esto que llamábamos el estado de ayuno. Y acá, ustedes cuando vayan a la bibliografía van a ver que hace algunas consideraciones y habla de un ayuno corto, de un ayuno largo, ¿sí? En términos generales, nosotros hablamos de ayuno cuando entre ingesta e ingesta han pasado 12 horas. Pero en realidad, entre comida y comida, supónganse 4 horas, ya podemos empezar a hablar de ayuno en términos de lo que yo les decía recién, de los niveles hormonales. Acá la insulina está baja y comienza a producirse o a generarse estas hormonas que eran el glucagón y la adrenalina. El glucagón va a ir a actuar en el hígado y la adrenalina en el músculo, ¿sí? Les pregunto, el glucagón les dije actúa en el hígado y les pregunto, ¿por qué no puede actuar en el músculo? Y necesito adrenalina para que actúe en el músculo. Bueno, esta pregunta en realidad tiene una respuesta muy fácil. El glucagón no es regulador de la glucemia, por eso será. El glucagón es regulador de la glucemia y la adrenalina también. O sea, justamente estamos hablando acá que estamos en una situación, supónganse, 4 horas de no ingesta, ¿sí? Que comienzan, como les digo, a liberarse glucagón y adrenalina. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de glucosa, porque estamos con glucosa baja. Sí, claro, pero el músculo no regula la glucosa, por eso lo decía, lo mejor era eso. Ya vamos a ver, no regula los niveles de glucemia, pero lo Sí. que yo estoy apuntando acá es, se libera el glucagón y se libera adrenalina. El glucagón va a ir a actuar en el hígado, dije, ¿verdad? Y la adrenalina en el músculo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el glucagón no actúa en el músculo? Porque podríamos ahorrar y decir, producimos una sola hormona. Porque en el glucagón, cuando el glucógeno se degrada, llega hasta solamente glucosa 6-fosfato y no puede salir. A ver, pensemos. Estamos en estado de ayuno. Glucosa en sangre baja. Yo la tengo que subir, o sea que mi objetivo tiene que ser que salga la glucosa en los tejidos, ¿verdad? Para que sea distribuida. Que salga sangre y que por sangre circule a otros tejidos. Básicamente a los consumidores estrictos de glucosa, que son, ¿quiénes son? ¿Qué tejidos? Cerebro Y Cerebro y glóbulos rojos. Sí o sí necesitan y glucosa. glóbulo rojo, sí. ¿Sí? Sí o sí necesitan glucosa. Entonces, lo que estoy tratando de que nos ubiquemos es que estamos en ayuno, tengo poca glucosa y la tengo que aumentar. Entonces, el hígado lo va a hacer a partir del glucógeno, claramente. ¿Sí? Y del hígado, esa glucosa que alguien me decía recién, que tenía un grupo fosfato unido al carbono 6, formando el glucosa 6-fosfato, tiene que liberar ese grupo fosfato, o sea, permitir que esa glucosa salga. ¿Estamos? Vuelvo a la pregunta que había hecho, ¿por qué el glucagón no actúa en músculo? Y sí, la adrenalina. Y la respuesta es muy simple, y que esto tiene que ver con lo que vieron la clase pasada de hormonas, ¿sí? O sea, para que las hormonas actúen necesitan tener receptores, ¿está? Y el músculo no tiene receptores para el glucagón, tiene receptores para adrenalina, así de simple, que son receptores beta-adrenérgicos acoplados a proteína G. Eso repaséenlo también cuando habíamos visto comunicación. Entonces, la idea... Paula, ¿Sí? disculpa, acá yo estoy leyendo el chat, no sé si Alexis Ayala tendrás micrófono, porque él había puesto que en realidad no era estoy por leyendo. los receptores. Perdón, no estaba leyendo el chat. Bien. Sí, y después algo que puso Alexis que no me quedó claro,
Ah, no tiene, me pone acá, que no tiene, Por por eso receptores, sí. no Ahí tiene, está. no tiene micrófono. Cuando vos hablaste de los tejidos que exclusivamente utilizaban glucosa para obtener energía, no sé si te referís a eso, Alex. Pone, y músculos también, porque en el músculo entra glucosa. Ah, no, me dice, no, lo Bueno, otro no ahí importa. puse, Bien, no, lo otro no perfecto. importa, otra cosa. Bueno, bárbaro, Cintia, si vos seguís Listo, por ya está. ahí, Sí, me vas. bárbaro. Bueno, a ver, ustedes ven todas ahí las imágenes en la pantalla de, digamos, estás vos, Magalí, ¿Sí? Santi, ¿sí? Sí, sí. No, porque ¿saben qué? Voy a tratar de achicarlo eso, de ver si pueden ver más grande. Ahí está. Bueno, seguimos. ¿Mm? Entonces, la idea es que todos los tejidos tienen que recibir glucosa, que dije recién que era la principal fuente de energía. ¿Quién se va a encargar de esto, no? ¿Quién se va a hacer responsable de que haya glucosa disponible para que vaya a los tejidos? ¿Quién va a ser? El hígado. ¿Sí? Y ahí es donde va a empezar la glucógenolisis. Y para eso necesito la glucógeno fosforilasa hepática, ¿sí? Que va a ser estimulada por el glucagón, va a ser activada, ¿sí? Esta glucógeno fosforilasa hepática lo que va a hacer, rompiendo en las uniones alfa 1,4, por fosforólisis le va a agregar un grupo fosfato en posición 1, luego una fosfoglucomutasa lo llevaba a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y para liberarla tiene que romperse esa unión con el grupo fosfato. Entonces voy a utilizar la glucosa 6-fosfatasa. Saca el fosfato del carbono 6 para que pueda liberarse a circulación. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es inducida génicamente por glucagón. O sea que fíjense que es fundamental, digamos, esta hormona para que podamos obtener a partir del glucógeno glucosa libre a través de las enzimas específicas. Ahora bien, vamos al músculo. En el músculo no hay posibilidad de ingresar glucosa sino a través de los receptores que se denominan GLUT4. Estos receptores GLUT4 son receptores, como ustedes vieron en la clase pasada, que son intracelulares y que solamente se van a expresar cuando aumenten los niveles de insulina, es decir, que se expresan por acción de la insulina, ¿sí? Entonces, el músculo, como no puede ingresar glucosa, no sé si era una de las preguntas que había hecho Alexis, lo que va a hacer, en un estado de ayuno estamos hablando, va a obtener su energía favoreciendo, digamos, la glucogenolisis también del glucógeno que tiene almacenado y va a producir energía para usarla el mismo músculo, ¿sí? Para comenzar este proceso tenemos que activar la glucógeno fosforilasa muscular y para eso necesito la adrenalina. Durante el ejercicio anaeróbico va a aumentar el AMP, perdón, ¿sí? Es decir, que indica que si aumenta el AMP es una manera de decir que está faltando energía, ¿sí? Este AMP va a actuar como un modificador alostérico de la glucógeno fosforilasa, ¿sí? O sea, va a incentivar esta vía, ¿sí? Fíjense, esto es otro detalle interesante. El AMP va a regular acá, en el músculo, no en el hígado, ¿sí? Por eso es que es importante unir esto a la función, o sea, la función que tiene el músculo está relacionada con también el ejercicio, ¿sí? Esta glucosa 6-fosfato que estamos en el músculo va a entrar en glucólisis y acá sí se va a producir, digamos, el ciclo de Krebs y la producción de energía, ¿sí? En este ciclo de Krebs, a ver si lo tengo en otra
Bueno, esto les había dicho recién que el cerebro y los glóbulos rojos, que son estrictos dependientes de glucosa, ¿sí? En un estado de ayuno temprano, nosotros vamos a tener que obtener glucosa, el hígado se las va a ceder por estos procesos que explicábamos recién, glucogenólisis, o en algunos casos, ¿sí? Cuando se prolongue el ayuno, digamos, lo hará a partir de gluconeogénesis, ¿sí? Me vuelvo a la anterior, a ver. En este ciclo de Krebs que estábamos hablando a nivel del músculo, bueno, capaz que les complico un poco, pero seguramente lo recuerdan. Un detalle nada más, ¿no? Este ciclo de Krebs va a producir, obviamente, se van a producir todos los intermediarios del ciclo de Krebs. Entre eso está el citrato, que era muy importante, no sé si recuerdan. Ese citrato que se forma aquí va a quedar en la mitocondria, no tiene mucho sentido que salga al citosol. No tengo una idea por eso. Y por otro lado, en el músculo no hay lanzadera de citrato, ¿sí? Y eso es importante y de alguna manera también justifica por qué en el músculo no se sintetizan ácidos grasos, ¿sí? Sí. Estábamos hablando que en este estado de ayuno lo que tengo que tratar de lograr es de llevar para que sea distribuido en los tejidos, ¿verdad? Y vimos que el hígado tiene la capacidad de hacerlo. El músculo, partamos de la glucosa 6-fosfato, que en el hígado, por la glucosa 6-fosfatasa, perdía el grupo fosfato y liberaba o sea, permitía que la glucosa pueda salir del hígado. En el músculo también tengo glucosa 6-fosfato. El músculo no es proveedor de glucosa a la sangre. ¿Y por qué? Porque le falta la glucosa 6-fosfatasa. Perfecto, por un lado eso y por otro lado porque esa glucosa 6-fosfato va a ingresar, digamos, a producir energía que va a utilizar el mismo músculo. ¿Estamos? Cuando hablamos de un ayuno más prolongado, o sea, mayor de 12 horas, vamos a ver la aparición de otra hormona más y vamos a agregar al glucagón y a la adrenalina el cortisol. ¿Sí? Cuando estamos hablando de este ayuno, este estado de ayuno más prolongado, o sea, más de 12 horas, como para que siga produciendo glucosa en el hígado, que se libere esta glucosa y pase a los otros tejidos. ¿Sí? Es decir, en el hígado tengo todo lo que necesito, tengo todas las enzimas para que yo pueda liberar glucosa, pero lo que me está faltando es sustrato, es decir, se me está agotando el glucógeno. Entonces voy a necesitar un plan B, que es formar más glucosa, y lo vamos a hacer a través de otras vías, que será claramente la gluconeogénesis. ¿Sí? Rápidamente, a ver, acá nosotros teníamos una imagen rapidita nomás para que se acuerden cómo se producía la gluconeogénesis. Ya voy a volver a esa, pero básicamente, o sea, nosotros necesitamos materia prima para llegar a producir esta glucosa. A nivel del glóbulo rojo se puede producir glucólisis anaeróbica y por lo tanto ese piruvato va a pasar a lactato y ese lactato va a pasar a sangre y va a entrar a hígado. En el hígado, por la lactato deshidrogenasa, me va a dar piruvato, ¿sí? Un sustrato que tengo para producir glucosa va a ser el lactato. Otra fuente que tengo es el músculo. A nivel del músculo, el cortisol va a activar la proteólisis de proteínas que están almacenadas aquí en el músculo y van a dar, por ejemplo, alanina, que va a entrar al hígado y también va a pasar
a piruvato, como ya hemos visto, a través de una aminotransaminasa. Otra fuente que voy a tener es el tejido adiposo. Tanto el glucagón como la adrenalina van a activar la lipasa sensible a hormona, y para activarla la tienen que fosforilar. Esta enzima está en el adipocito y se va a activar en estos periodos de ayuno prolongado, ¿sí? Esta enzima va a actuar sobre los triglicéridos, ¿sí? Separando los ácidos grasos del glicerol, ¿sí? En realidad, primero se producen dos ácidos grasos y un monoacilglicerol, ¿sí? Ese glicerol va a ser otra de las materias primas que necesito para producir glucosa y fíjense, va a ser transportado al hígado. Ese glicerol, a ver, ¿ven? Acá tenemos alanina, lactato, glicerol, ¿sí? Que son los sustratos o los puntos de partida con los que puedo contar para llegar a producir glucosa. El glicerol, le estaba diciendo, en el hígado puede dar dihidroxiacetona fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, a través del piruvato, estos otros sustratos, vamos a llegar también a la misma vía para de ahí producir fructosa 1,6-bifosfato y glucosa, ¿sí? Me vuelvo. Entonces, lo que veíamos recién es que la gluconeogénesis se va a hacer con el piruvato, que lo tengo acá, que tiene que transformarse en oxalacetato. Y eso lo va a hacer gracias a esta enzima, que es la piruvato carboxilasa, ¿sí? Esta enzima va a estar regulada alostéricamente por acetil-CoA, que proviene de la beta-oxidación, no la que entra en el ciclo de Krebs, claramente, y también puede ser activada por el glucagón directamente, ¿sí? Ese oxalacetato, fíjense, eso acá tengo el ciclo de Krebs tachado, o sea, no entra el ciclo de Krebs, porque yo no quiero producir energía, sino quiero producir, o sea, lo voy a ocupar el oxalacetato para otro fin, que es el de producir glucosa, o sea que no va a ingresar al ciclo de Krebs. Esto está ocurriendo, no se olviden del contexto, en un ayuno largo, ¿sí? Ese oxalacetato entonces se va a transformar, como vimos recién, en fosfoenolpiruvato y acá va a actuar esta otra enzima, que es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, ¿sí? Esta enzima también es inducida génicamente por cortisol, que era otra de las hormonas importantes en este periodo, ¿sí? Fíjense que a partir de ahí, me vuelvo a lo que veíamos recién, vamos a llegar a la obtención de esta glucosa, ¿sí? Los ácidos grasos que se necesitan van a entrar a músculo e hígado desde el tejido adiposo y van a ser transportados por la albúmina, ¿sí? Como vimos recién, en el músculo va a ser utilizado para producir energía que va a utilizar en el mismo lugar, ¿sí? Esa glucosa, entonces, que se ha formado ahora por gluconeogénesis, ¿sí? Va a ser liberada a sangre para que pueda ir a alimentar, digamos, a todos los tejidos, ¿sí? Esto que veíamos recién, que estos ácidos grasos, como les decía, entran a músculo, entran a hígado desde el tejido adiposo y como no son hidrosolubles, necesitamos una proteína que los transporte y es la albúmina. En el músculo se activa la vía formando acetil-CoA y que va a entrar a
la mitocondria, para que se produzca el ciclo de Krebs, y para esto necesitamos, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? ¿Qué sistema necesitábamos acá para comenzar la beta-oxidación? El sistema de carnitina, ¿se acuerdan? Iba a empezar el proceso de beta-oxidación, que se acuerdan que se iban cortando los ácidos grasos cada 2 carbonos, se formaba el acetil-CoA, había 4 etapas bien definidas, que nos lleva a la obtención de coenzimas reducidas, como el NAD reducido, el FAD reducido, que son las que se necesitan para alimentar la cadena respiratoria y producir ATP. ¿Sí? Esa acetil-CoA, que viene de la beta-oxidación, ¿sí? Como les decía, puede ser desviada para la producción, o sea, esa acetil-CoA que viene de la beta-oxidación, no va a ser utilizada para el ciclo de Krebs, sino que va a ser desviada, digamos, para la obtención de glucosa directamente, es decir, que no se va, la oxalacetato que se forme va a ser empleado para eso. Esa acetil-CoA también, que tengo acá, lo que hace es activar a la piruvato carboxilasa, ¿sí? Y obviamente va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan qué era la piruvato deshidrogenasa? Complejo enzimático. ¿Y qué hacía la piruvato deshidrogenasa? Lo pasa de piruvato a acetil-CoA. Claro, entonces como estamos diciendo que lo que nosotros estamos buscando acá es producir glucosa y no usar el oxalacetato para el ciclo de Krebs, tengo que inhibir el ciclo de Krebs. Entonces el acetil-CoA, que proviene de la beta-oxidación en realidad, lo que hace es activar a la piruvato carboxilasa e inhibir a la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Por otro lado también, si se sigue prolongando este ayuno, esta acetil-CoA también, como habíamos visto hace un ratito, es un sustrato fundamental para la producción de cuerpos cetónicos, que van a ser la última opción que tiene el cerebro, por ejemplo, para, en estados muy extremos, para poder producir energía. O sea, lo va a hacer siempre a partir de la glucosa y si ya no hay más glucosa disponible, va a tener que recurrir a algo y su plan B es la de los cuerpos cetónicos, que se van a obtener a partir de esta acetil-CoA, ¿sí? Eso ocurre cuando el ayuno es superior a 24 horas, bastante superior a 4 horas, un par de días. Hay distintas fuentes, pero más o menos hay un acuerdo que hasta los 15 días, hablamos de este ayuno que se puede soportar para no entrar en estado de inanición, ¿sí? Cuando hablamos de estado de inanición es cuando ya no hay glucosa disponible de ningún tipo, ni endógena ni exógena, obviamente porque estamos en inanición, y entonces ahí sí el cerebro es cuando empieza a utilizar estos cuerpos cetónicos. Pero realmente no suplen para nada el aporte de energía que pueda hacer la glucosa. Tanto es así que en este estado, justamente porque se ve muy afectada la producción de energía a nivel del cerebro, comienza a haber síntomas neurológicos, como por ejemplo somnolencia, temblor en las extremidades, puede haber incluso pérdida de conocimiento, que es tan frecuente en estos estados, puede haber también pérdida de la conciencia, ¿sí? Y entrar en un estado de shock. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que hablamos recién.
en los distintos periodos, ¿sí? Cuando estamos hablando de un periodo muy largo de ayuno. Esto se los dejo para que lo vean de nuevo, una síntesis de lo que hablamos recién. Lo único que voy a hacer referencia es la curva, digamos, que nos permite explicar todo lo que explicamos recién. En abscisa tenemos tiempo. En ordenadas niveles plasmáticos de, por un lado, fíjense, a medida que pasa el tiempo de ayuno, los niveles de glucosa van a ir bajando, van a ir subiendo los de ácidos grasos, porque si no dispongo de glucosa voy a utilizar ácidos grasos como fuente de energía, y a medida que se prolongue van a ir subiendo los niveles de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos de estado de ayuno, hablábamos de que los valores de insulina bioquímicamente, ¿no? Para una definición bioquímica, los niveles de insulina son bajos, los niveles de glucagón comienzan a aumentar, ¿sí? Si se prolonga, tenemos otra hormona que va a aparecer, que como les decía, eso es cuando ya es muy prolongado, es el cortisol, porque empieza a degradar proteínas y eso realmente no es beneficioso para el organismo. Es decir, de algún lado tiene que sacar energía. Si no dispone de glúcidos, si no dispone de lípidos, no le va a quedar otra. ¿Sí? Bien, y ahora vamos, demos vuelta el análisis y vamos a la otra situación, que es el metabolismo en el estado post-absortivo o de ingesta o de saciedad. ¿Sí? Acá, ¿qué va a pasar con la insulina? Recién dijimos que en el de ayuno insulina baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Sube. Aumenta. Obviamente, esos son los signos bioquímicos que yo les digo que me permiten a mí diferenciar un estado de ayuno de un estado de saciedad o de ingesta. Bueno, entonces, en esta situación vamos a empezar viendo qué pasa en el hígado. El hígado tiene receptores para la glucosa, como los GLUT2, que permiten el ingreso de la glucosa, pero que tienen un KM alto, es decir, que tienen una afinidad baja por la glucosa. O sea que tanto no entra, o sea, va a entrar más cuando se expresen los GLUT4, ¿sí? Alguien me había dicho, recién lo habíamos visto, que cuando se forma la glucosa 6-fosfato, ese agregado del grupo fosfato es lo que le permite que quede atrapada en el hígado, ¿sí? Y eso es importante, digamos, porque en este caso estamos hablando de un estado de saciedad, o sea que tengo niveles de glucosa alto, las tengo que bajar, o sea, los tengo que ingresar a la célula para que bajen los niveles en sangre, ¿verdad? Así como entró la glucosa por GLUT2, también podría salir. Entonces, si yo no la convierto en glucosa 6-fosfato, se me va a salir de nuevo y no, lo que estoy tratando es de que baje en sangre. ¿Me siguen la idea? Sí. Bien, perfecto. Entonces, necesito dejarla atrapada en el hígado, ¿sí? Y para eso necesito esta enzima que hemos visto recién, que era la glucoquinasa, ¿sí? En general, para que más o menos tengan así como un mapita conceptual, esta glucoquinasa está en los tejidos que tienen GLUT2, ¿sí? Básicamente el hígado, también el páncreas. Y en otro plano de importancia, pero también lo tiene, porque ahí no se maneja, digamos, los niveles de glucemia, también expresan GLUT2 el intestino y el riñón, ¿sí? Bueno, esta glucosa 6-fosfato, como habíamos visto, era una encrucijada metabólica, porque se podía desviar a distintas vías. Una de ellas era la glucógenogénesis, es decir, voy a almacenar glucosa, ¿sí? Otra alternativa metabólica que surge a partir de glucosa 6-fosfato es la vía de las pentosas.
que acá la enzima clave en esta vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que esta enzima es regulada por la insulina, ¿sí? Por eso acá tenemos las consecuencias de este aumento de insulina en el estado de posabsortivo o de saciedad, ¿sí? Esta vía, si ustedes recuerdan, era muy importante porque generaba la ribosa del 5-fosfato y el NADPH. Esa ribosa 5-fosfato, ¿para qué, digamos, sirve de materia prima para la síntesis de qué? Ácidos nucleicos. Muy bien, ¿y el NADPH para qué era importante? Biosíntesis y todas reacciones anabólicas. Bien, fíjense, acá lo tenemos y fundamentalmente se utiliza en la síntesis de lípidos, ácidos grasos, colesterol, ¿sí? Esa glucosa 6-fosfato, una vía entonces, la glucogenogénesis, otra vía que puede seguir es la vía de las pentosas, otra vía que puede seguir, obviamente, es la de la glucólisis, donde acá es importante la acción de la fosfofructoquinasa 1, que me permite obtener la fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima es activada por la insulina también, por desfosforilación, ¿sí? O sea que fíjense que la insulina va teniendo efecto como regulador, digamos, de la acción de las enzimas. Esta fructosa 1,6-bifosfato, como ya habíamos visto, me daba la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que se interconvierten en realidad. Y de ahí, bueno, vamos a tener muchas reacciones generadoras de energía, ¿sí? Esta piruvato quinasa, que es la que me permite obtener piruvato a partir del fosfoenol piruvato, también es inducida génicamente por insulina. Y por otro lado, es activada por los niveles altos de fructosa 1,6-bifosfatos. ¿Sí? Es una regulación alostérica. Los niveles de fructosa 1,6-bifosfato activan en la piruvato quinasa para formar más piruvato. ¿Sí? Posteriormente, ese piruvato, como ustedes ya saben, va a entrar a la mitocondria para unirse con la acetil-CoA, formar acetil-CoA y a partir de ahí ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? A medida que aumente en el ciclo de Krebs la producción de NAD reducido, se va a inhibir la isocitrato deshidrogenasa, que era una enzima clave del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y entonces va a empezar a disminuir la velocidad de este ciclo. O sea, acá tenemos una regulación de tipo alostérica, porque a medida que suben los productos, disminuye la velocidad del ciclo. Si supónganse ustedes que este ciclo comienza a detenerse y se para, se van a empezar a acumular todos los productos que vimos hasta acá, y entre ellos el citrato, ¿sí? Y ese citrato no lo puedo dejar acumulado, o sea que si se empieza a acumular en la matriz mitocondrial, de alguna forma lo tengo que sacar, y lo voy a sacar a partir ¿de qué? ¿De qué lanzadera? ¿De citrato? ¿De citrato? Sí, lo voy a sacar si se empieza a acumular en el citoplasma. Lo voy a sacar, digamos, si se empieza a detener, y cuando se empiece a acumular ¿cómo lo voy a sacar, digamos? ¿Por qué lanzadera? ¿Me siguieron? Dije que el ciclo de Krebs, cuando aumentan los productos, que son esto, nada reducido, fat reducido, entre otros, empieza a bajar la velocidad. Supónganse que llegamos a un punto donde comienza a detenerse, se empiezan a acumular estos compuestos, pero no lo puedo tener acumulado este citrato en la matriz mitocondrial, lo tengo que sacar fuera, ¿sí? Lo tengo que Por la pasar al lanzadera de citoplasma. citrato. Por la lanzadera de citrato, obviamente, ¿sí? Ese citrato
va a dar origen al acetil-CoA y al oxalacetato y va a inhibir la glucólisis, ¿sí? El oxalacetato en el citosol mucho no tiene para hacer, por eso se va a volver a la mitocondria para ser utilizada en el ciclo de Krebs. Pero para ingresar, ¿qué necesitaba? ¿Puede ingresar solo el oxalacetato a la mitocondria? Necesita pasar a malato. Muy bien, a través de la malato deshidrogenasa. Y así va a ser introducida también por la lanzadera correspondiente. ¿Qué más podemos ver de este cuadro? El malato que se forme, ¿sí? A través de la enzima málica, a partir de la reducción del oxalacetato, ¿sí? Puede ser utilizado como generador también de fosfato reducido. Y eso vamos a ver que más que, o sea, no solo en el hígado, sino también en el tejido adipóseo, esto es importante cuando nosotros vamos a sintetizar ácidos grasos a partir de glucosa, ¿sí? En este gráfico, ¿qué otra cosa puedo ver? Veamos un poquito esto que estamos hablando acá de cómo en este gráfico, vamos a ver cómo se relaciona el acetil-CoA con los triacilgliceroles. Por un lado, vamos a ver que los ácidos grasos que provienen de esta acetil-CoA, para sintetizar esos ácidos grasos, ¿qué voy a necesitar? La NADPH, como la NAD-fosfato deshidrogenasa, que decíamos recién, importante en la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Y acá tengo una relación entre metabolismo de lípidos y metabolismo de glúcidos a través de la vía de las pentosas, ¿sí? Por otro lado, también puedo relacionar la glucólisis con la síntesis de ácidos grasos. ¿A través de qué? A través de la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfatos, que eran los que permitían obtener, como vimos antes, el glicerol. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Otra cosa interesante acá en este gráfico es la síntesis de colesterol, ¿sí? Que acá la enzima más importante es la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Es más fácil de decir HMG-CoA. Que esta enzima se activa cuando está desfosforilada. Ustedes acuérdense que la insulina, estamos con insulina alta acá, la insulina lo que hace es desfosforilar, ¿sí? El glucagón y la adrenalina fosforilaban, ¿sí? Esta enzima, como les digo entonces, va a estar regulada o va a estar activada, digamos, por acción de la insulina que la fosforila. También puede ser regulada por el contenido de colesterol. O sea, si tengo mucho colesterol, por feedback negativo se va a inhibir, y si tengo poco, se va por feedback positivo o por una modificación alostérica positiva, se va a activar la enzima, ¿sí? También hay otras hormonas que participan en esto de la síntesis del colesterol. Por ejemplo, el cortisol, que veíamos antes en el ayuno, la inhibe. La T3, que era una de las hormonas tiroideas, la induce. Entonces,
en este estado de posingesta, cuando hay un aumento de insulina, esta enzima se va a desfosforilar, por lo tanto se va a activar, y de esa manera va a aumentar la síntesis de colesterol. ¿Sí? Entonces, nosotros acá podemos ver que la síntesis de lípidos se va a dar en ciertas condiciones. Y la principal condición para poder sintetizar lípidos es haber tenido una ingesta alta de glúcidos. ¿Sí? Por eso es que cuando hay ciertas dietas para bajar de peso, con la idea de quemar grasas, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es, el nutricionista o el que indique la dieta, lo que va a hacer es disminuir la ingesta de glúcidos, porque si yo tengo un exceso de ingesta de glúcidos, estoy favoreciendo la producción de lípidos. ¿Estamos? ¿Siguen ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí. Mm. Sí, bueno, ya terminamos, chicos, ya terminamos. Bueno, esto que decíamos recién, que las fuentes de glucosa pueden ser por alimentación, digamos, o a partir de glucógeno. Entonces, cuando nosotros introducimos alimentos, como ustedes ya vieron, esos se van a ir digiriendo por el sistema digestivo, hay distintas enzimas, o sea, comienza la digestión en la boca, con la amilasa salival. Esa amilasa salival en el pH del estómago no puede, se desnaturaliza, es decir, deja de actuar, y después vamos a llegar al intestino, donde se va a terminar de, o sea, nosotros queremos obtener el monosacárido, glucosa fundamentalmente, hay otros, pero más importante la glucosa, y acá va a actuar la amilasa pancreática a nivel intestinal y otras enzimas producidas por la misma células intestinales, como las disacaridasas, ¿se acuerdan? En definitiva, cuando lleguemos al monómero, ¿sí? Va a ser absorbido por el intestino a través, y va a ingresar a la célula intestinal a través de estos receptores para glucosa, que es el SGLT1, que actúa incorporando, ingresando la glucosa en un, como ustedes ven acá, un cotransporte con sodio, ¿sí? Y luego va a salir a circulación, o sea, va a salir del intestino por los GLUT2, ¿sí? Y de ahí, como dijimos, se va a dirigir al hígado. ¿Estamos? En la ingesta, los lípidos, en realidad también, cuando nosotros incorporamos alimentos, estamos ingresando lípidos que están como micelas, y acá fíjense, por ejemplo, tengo esto que les decía, el 2-monoacilglicerol, porque conserva un ácido graso en el carbono 2 del glicerol, en el segundo auxiliar del glicerol, mejor dicho, ácidos grasos, colesterol, ¿sí? Estos lípidos están en micelas y entran al hígado, ¿sí? Estos monoacilglicéridos de ácidos grasos, a nivel del intestino, se van a resintetizar triglicéridos que se van a empaquetar, como ustedes saben, no pueden ser transportados libremente, sino a través de lipoproteínas, y la primera forma es formando estos kilomicrones, ¿sí? La LDL que transporta. ¿No recuerdan? Triglicérido y colesterol. Bien, y acá estamos diciendo que los kilomicrones fundamentalmente también sirven para el transporte de triglicéridos. La diferencia está en el origen de esos triglicéridos. Una fuente es exógena, o sea, fíjense acá,
Esto vino con el alimento, entonces estos van a ser transportados por los kilomicrones, mientras que la producción de triacilgliceroles endógenos van a ser esos transportados por la BLL, ¿sí? Bueno, para ir terminando, simplemente esto que decíamos recién, que hay tejidos que no pueden ingresar glucosa en forma directa, sino que necesitan la expresión de ciertos receptores, que es el GLUT4, y esto va a ocurrir a nivel de tejido adiposo y de tejido muscular. La insulina lo que hace, y eso repasé en lo de la clase pasada, es permitir que este GLUT4 que está en el citosol sea expreso en la membrana y eso permita la entrada de glucosa. ¿Sí? En el hígado, como vimos, hay otros receptores para glucosa que tienen menor afinidad, entonces cuando tenemos niveles de glucosa muy altos, también la insulina en el hígado permite que se exprese el GLUT4. ¿Sí? Esto es una síntesis de lo que habíamos hablado. Y para ir cerrando, si uno lo ve a esto por tejidos o especialización, por un lado tenemos el cerebro, que como dijimos, su fuente principal de obtención de energía es la glucosa. Si no tengo glucosa, se van a utilizar cuerpos cetónicos, y esa energía que tiene el cerebro, además de que le va a permitir cumplir con todas sus funciones, fundamentalmente es la síntesis de neurotransmisores, justamente para que pueda ejercer esta función de control e integración del organismo. En el tejido adiposo, ¿qué tenemos? Tenemos energía almacenada como triglicéridos, ¿sí? Y cuando hay una disminución de la glucosa, o sea, en el ayuno, aumentaba la adrenalina y el glucagón. La adrenalina es la que va a actuar sobre músculo y el glucagón sobre el hígado, activando la lipasa hormonosensible, bueno, como vimos anteriormente. A nivel del tejido muscular, del músculo esquelético, vamos a tener también que la principal utilización o la especialización que tiene el tejido muscular, ¿sí? Va a obtener energía, como habíamos visto recién, a partir de sus mismos depósitos de glucógeno por acción de la adrenalina, va a empezar a producir, ¿sí? En estados de ayuno, se va a activar las vías estas de obtención de glucosa a partir de ácidos grasos, ¿sí? Se van a formar cuerpos cetónicos. En el tejido muscular, como decíamos, es uno de los tejidos que más necesita energía. Junto con el cerebro son los que más consumen, ¿sí? Y en el caso del músculo, este consumo de energía depende también de la intensidad y la duración del ejercicio. Por eso es que cuando el músculo está en reposo, es suficiente, digamos, la obtención de energía por beta-oxidación y ciclo de Krebs. En cambio, cuando estamos en ejercicio, va a utilizar como fuente de energía fosfocreatina, que está almacenada, y luego glucólisis, es lo que tienen acá. Y en el ayuno, o sea, cuando no hay provisión de glucosa, ¿sí? Puede utilizar cuerpos cetónicos igual que el cerebro. Bueno, el hígado, habíamos visto que tenía un rol central en el metabolismo, tiene funciones de síntesis catabólica, regula el metabolismo de glúcidos, lípidos, aminoácidos. Ahí en el hígado también se sintetizan y se degradan las proteínas plasmáticas, excepto los anticuerpos, el resto de las proteínas se sintetizan en el hígado. Sirve también como lugar de almacenamiento de vitaminas y minerales, metaboliza xenobióticos, produce o media excreción de desechos metabólicos, ¿sí? Acá tienen integrado lo que habíamos hablado recién, de lo que hace el hígado a nivel de metabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de los aminoácidos.
Esto es una síntesis también de lo que hablamos, cuáles son los principales combustibles que permiten obtener energía en los distintos tejidos. El cerebro no almacena, utiliza preferentemente glucosa y como veíamos que durante la inanición va a utilizar cuerpos cetónicos, no exporta combustible. El músculo esquelético en reposo obtiene energía a partir de glucógeno y fosfocreatina. Perdón, almacena glucógeno y fosfocreatina para obtener energía y utiliza como combustible principal ácidos grasos, no exporta. Cuando está en ejercicio va a consumir más glucosa y eso vimos, la adrenalina, bueno, lo vimos recién, y sí puede exportar lactato y alanina. El músculo triglicéridos, utiliza ácidos grasos y exporta ácidos grasos y colesterol, y el hígado almacena glucógeno, triacilglicéridos en mucho menor proporción que el adiposo, por supuesto, y el combustible de elección son la glucosa que tiene almacenada, también utiliza aminoácidos, ácidos grasos, y va a exportar ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto de las reservas que tienen energéticas, también van a ver que a nivel de los distintos tejidos varía. El glucógeno, fíjense que está almacenado tanto en hígado como en músculo. La glucosa la tengo a nivel de circulación general, y si la tengo almacenada la tengo como glucógeno, pero como glucosa fundamentalmente la encuentro libre, digamos, en los fluidos corporales, la grasa en el tejido adiposo y la proteína en el tejido muscular. Esto es un poco también una síntesis de lo que hablábamos recién en los distintos puntos, qué pasa inmediatamente después de comer, después de varias horas de comida, cómo va a ir aumentando la concentración de glucosa. Y esto lo que me interesa es que fíjense que durante el ayuno va a ir bajando, obviamente, y el límite al que podemos llegar es a estos valores de 65, 60, porque si no, ya si baja más, esa hipoglucemia pone en riesgo la vida. ¿Sí? Estas son las hormonas que habíamos visto. Este cuadrito creo que también se los pasaron la semana pasada, donde les hablaban de los efectos de la insulina, del glucagón y la adrenalina a nivel de las distintas vías y de las enzimas en las que actúan. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Mi intención era liberarlos, por eso no les di recreo, de liberarlos rápido para que se vayan a estudiar histología. Thank you, profe. Se agradece. Supongo que habrán quedado a lo mejor cosas que hemos ido como muy rápido, pero bueno, era un poco la idea de que ustedes cuando lo estudien con estos cuadros que son útiles como para ir viendo las relaciones, ¿sí? Bueno, sí. Cualquier cosa mandamos al foro, ¿ah? ¿Preguntas? Bárbaro, bárbaro. Nosotros tenemos parcial la próxima semana, ¿verdad? Sí. Así es. Profe, la Bueno, modalidad del parcial, ¿cómo va a ser? escrito. Es presencial, ¿no? Ahí ya sí no vamos a ir a Villa María porque tiene que ser presencial. Y ya les ¿Escrito a El desarrollar tiempo. o escrito multiple todavía choice? no lo hemos armado, así que no les puedo decir, pero ¿En qué eh, partes van a Ah, focalizar bueno, más? dale, genial, gracias. no escuché. ¿En qué partes van a focalizar más? Por ejemplo, en anabolismo de proteínas, los compuestos que pueden haber, el hemo, la biosíntesis, dársela toda. Mira, yo les diría que ustedes lo estudien desde de atrás para adelante, digamos, desde integración, para decir, a ver, cuáles son los aminoácidos que a mí me sirven, de dónde vienen, cuáles son las enzimas principales que necesito para mantener los niveles de energía, por ejemplo. ¿Te respondí más o menos, Pablo?
Por ahí, Paula, no sé si está aclarar, pero por ahí los chicos deben querer preguntar si vamos a focalizar más en la síntesis o en la degradación. Creo que lo que es el metabolismo del hemo, en general, focalizamos más en la degradación, en la hemocateresis. ¿Por ahí va la pregunta, Pablo? Sí, para saber en qué partes van a focalizar y no sea tan profundo. Claro. Bien. Mira, no te puedo decir, no te puedo decir que las vías catabólicas sean más importantes que las anabólicas, ¿no? Si vos no tenés compuestos disponibles, no podés hablar de producir energía. Porque si solamente le diéramos importancia a las vías catabólicas, damos por sentado que tenemos materia prima disponible full time, y no es así. O sea, tenés que generarla. ¿Eh? Y Paula, no hemos hecho el examen todavía, pero a desarrollo total no creo que lo hagamos, ¿no es cierto? No, Siempre va a haber. desarrollo total no. En general lo que hacemos es combinar entre múltiple opción y falsos verdaderos con justificar, o interpretar un cuadro. Sí, no, eso seguro, chicos. No va a ser 5 preguntas de desarrollo o 10 preguntas de desarrollo. No. Siempre incluimos múltiple opción y alguna otra actividad puede ser. Como interpretar un cuadro, le ponemos uno de estos cuadritos acá, como estos que hemos pasado, y le decimos, a ver, ¿qué pasa con tal enzima en tal situación? Punto, por ejemplo. Bueno, dale, genial, profe. Genial, Gracias. genial. Bueno, ¿Qué chicos, es eso, suerte, Pablo? listo. ¿Qué es eso? No sé qué puso Una Pablo. calavera. Yo al final del semestre. ¡Ay, mi vida! Qué raro. Pobre, sí, los entendemos, chicos, los entendemos, pero ya está, es el último tironcito, ¿eh? ¿Eso es un cráneo real? Una rep, ¿O es, no. Era es del compañero que dejó la carrera, nos lo donó. una maqueta? No. Porque si es real, con el mayor de los respetos, ¿no es cierto? Dice que es del compañero que dejó la carrera. Humor Con el negro. mayor de los respetos, claro. Bueno, chicos, Bueno, nos vemos. vayan a Gracias comer por...